Estamos en formación cívica y lo que vamos a ver ahora, que está tan en boga y tan de moda, el sistema electoral chileno. Obviamente, la más bullada, bueno, obviamente nosotros no nos damos cuenta que nosotros también estuvimos un poquito en el ojo del huracán cuando hubo hubo el plebiscito con respecto a lo que es el cambio de constitución. Que lo que fue el cambio de constitución, y este cambio de constitución, este plebiscito que hubo, fue a nivel mundial televisado, y hoy en día nosotros estamos mirando lo que es el cambio de constitución, o sea, el plebiscito estadounidense. Está, obviamente, todo el mundo está pendiente dentro de lo que es la votación de Estados Unidos, que funciona de una manera totalmente distinta a la que funciona en nosotros, porque la de nosotros es en un día, voto a voto, y por personas inscritas. En Estados Unidos funciona de una manera totalmente distinta. Ellos van votando a través de distritos, porque el país es tan grande que ellos lo que escogen son distritos y representantes. Ellos escogen distritos y representantes, porque obviamente tienen un país demasiado grande. Pero nosotros nos vamos a enfocar un poquito ahora en lo que es cómo funcionaba, ahora funciona el sistema representativo, y antiguamente funcionaba lo que era el binominal en Chile. Por lo mismo acá tenemos el comprendiendo un nuevo sistema electoral y representación proporcional. Aquí hay que ponerse un ejemplo en una situación. Si este próximo mes, o esta próxima semana, más bien dicho, hubieran elecciones presidenciales o parlamentarias de alcalde y de los cobres, ¿cómo sería el sistema de voto? ¿Cómo podríamos nosotros participar en esta elección? Obviamente, ese día los lugares de votación tienen que estar habilitados, cómodos y dispuestos para que la gente pueda ir y participar en las elecciones libres. ¿Quiénes pueden votar en estas elecciones? Nosotros ya lo hemos visto varias veces, ¿quiénes pueden participar? Obviamente, todos los ciudadanos chilenos que al día tengan 18 años. ¿Qué significa eso? Que como en el ejemplo ficticio que pusimos que las elecciones serían el 19 de noviembre, cualquier persona que a la fecha tenga 18 años puede votar. ¿Qué significa eso? Que el mismo día, si yo el mismo día cumplo 18 años, puedo ir a votar. Justo el día de la elección estoy de cumpleaños, yo puedo ir a votar porque tengo 18 años y ya soy ciudadano y puedo participar en las elecciones de mi país. Acá va el tema con lo que es los extranjeros, que es un tema bastante bullado hoy en día, de que, como hay una gran cantidad de extranjeros viviendo en el país, ¿quiénes pueden participar en las votaciones y quiénes no? Obviamente que todos los extranjeros que lleven viviendo acá en Chile tengan cumplido también lo mismo, 18 años y lleven más de 5 años viviendo en el país y hayan solicitado la residencia definitiva, pueden participar en las votaciones electorales de nuestro país, en todo, tanto las desde los concejales hasta el presidente. Por eso es un tema bien controversial que algunos dicen que los extranjeros no deberían votar, otros que sí, pero si ellos ya llevan viviendo más de 5 años dentro del territorio, tienen todo el derecho de hacerlo. En ese sentido, ellos tienen todo el derecho de poder votar y participar en la política de chilena, ya que solicitaron, obviamente, la residencia y solicitaron
la nacionalidad y eso les da derecho a participar directamente en las elecciones presidenciales, en las elecciones de alcalde, concejales, diputados, senadores, etc. Y el otro tema que para este plebiscito pasado, para el cambio de constitución, fue con bastante controversial porque no los querían dejar votar, son todos los ciudadanos que viven en el extranjero en Chile. Todos los extranjeros, yo como extranjero, porque todos algún día podemos viajar, irnos a vivir a otro país, lo que sea, vamos a seguir siendo igual chilenos, pero vamos a estar viviendo en el extranjero. ¿Y cómo yo puedo participar en las elecciones presidenciales viviendo fuera de mi territorio? Hay que entender que solamente puedo participar en las elecciones presidenciales, nada más. ¿Por qué en las presidenciales? Porque a pesar de todo yo voy a seguir siendo chileno y el presidente de la República es mi representante legal fuera de este país. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me dirijo a la embajada del país donde yo estoy residiendo y doy a conocer que yo soy chileno y quiero hacer válida o válido el tema de la votación cuando haya alguna elección presidencial. Porque no puede votar por los senadores o diputados o alcaldes porque no vive en el territorio, pero el presidente siempre lo va a representar porque él es chileno y estando fuera del territorio igual. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me acerco a la embajada correspondiente, doy mis datos correspondientes y me quedo ahí votando. Me quedo y ahí doy, esa va a ser mi residencia, va a ser mi local de votación y va a ser mi residencia, o sea, residencia internacional. La embajada de mi país fuera de Chile es la residencia que yo tengo. Esos son como los requisitos mínimos para votar. ¿Quiénes pueden votar? ¿Quiénes no pueden votar en las elecciones? Nosotros ya lo habíamos visto anteriormente. Son todas las personas declaradas incapaces por demencia. Aquí hay que ver las personas declaradas incapaces por demencia. Fueron toda persona que tiene algún problema mental, toda persona que tiene algún problema mental, algún problema de incapacidad que no le permita, ¿cómo se llama?, tener una clara mente o poder seleccionar un voto libremente, está incapacitado. O sea, todas las personas que tengan algún problema como esquizofrenia, alguna deficiencia mental o algún tema de que puedan ser Asperger, algo de las mismas situaciones que uno conoce normalmente, ellos no pueden votar. ¿Quiénes tampoco no pueden votar? Obviamente todas las personas que alguna vez fueron declaradas acusadas por algún delito o algún acto terrorista en Chile. Y tampoco pueden participar en las elecciones toda persona que haya sido sancionada por el Tribunal Constitucional, que es el tribunal que está en el Congreso de Chile. Lo mismo que sucedió el otro día, que al ministro del Interior lo acusaron constitucionalmente porque él no cumplió sus funciones que se les tenían
que tenía que, obviamente, predeterminadas, y el Congreso determinó que él no estaba haciendo bien su trabajo y lo acusan constitucionalmente y queda fuera de todo sistema político, tanto electoral como de trabajo. Obviamente, ¿cuáles son los cargos que se eligen durante las elecciones parlamentarias? Son los senadores y diputados, porque la otra es presidencial. Son cosas totalmente distintas. Obviamente, antiguamente nosotros teníamos lo que era el sistema binominal y ahora aparece el sistema electoral de representación proporcional. Mira, aquí vamos a ver algo para ver si se puede comprender y entender un poquito el binominal, que es medio complejo para explicarlo así directamente. Denme un segundo. 9 de noviembre de 2017 serán recordadas como las primeras elecciones parlamentarias que se realizaron sin el sistema binominal. Sí, porque este año, y después de varios intentos por cambiar esa fórmula, debutó el sistema electoral proporcional inclusivo para elegir a nuestros representantes en el Congreso. Este nuevo sistema busca una mayor proporcionalidad, para lo cual se aumentó el número de escaños a elegir tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y también se fusionaron zonas electorales. Así, en el Senado se aumentó de 38 a 50 el número de senadores, y se redujo de 19 a 15 la cantidad de circunscripciones electorales. Con esto, cada región será considerada una circunscripción, que podrá elegir entre 2 a 5 senadores, dependiendo del número de habitantes en cada una de ellas. La Cámara de Diputados se aumentó de 120 a 155 el número de escaños a elegir, y se redujo de 60 a 28 los distritos electorales. En cada distrito se elegirán de 3 a 8 diputados, dependiendo de la cantidad de votantes que tengan. Pero, ¿cómo funciona este nuevo sistema? En este nuevo sistema, los candidatos electos se definen según su votación personal y también por los votos obtenidos por la lista a la que pertenecen. Para poder asignar un escaño, es necesario primero sumar el total de votos obtenidos por una lista y dividirlos por el número de escaños a elegir. Así, si en una circunscripción se deben elegir 5 cupos, el total de votos obtenidos por cada lista se dividirá primero por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Esa nueva cifra será asignada a cada candidato de la lista en el orden de mayor a menor. Este ejercicio se realiza de igual modo por cada lista en competencia. Una vez finalizado este procedimiento, será posible ver la totalidad de listas con sus candidatos y constatar quiénes tienen las 5 primeras mayorías. Todo esto fue posible gracias al cambio del sistema electoral binominal, que no se aplicará nunca más en una parlamentaria, luego que el Congreso aprobara la reforma enviada por el Ejecutivo. Porque al Senado le interesa que participes en las decisiones importantes de tu país. Sigamos construyendo juntos la democracia. Un aporte de TV Senado a la participación ciudadana. Ese es el nuevo sistema de representación, porque antiguamente, no sé si ustedes entenderían funcionar lo que era el sistema binominal, que es bastante complejo y medio enredado de entender. Pero mira, vamos a ver aquí otra cosita, cómo es el sistema electoral en Chile en sí. En caso de que haya llegado, por ejemplo, Espérense, vamos a ver esto que también son del gobierno y para ver cómo funciona hoy en día el sistema electoral en Chile. ¿Qué es un sistema electoral? Se refiere a los procedimientos técnicos establecidos por ley, a través de los cuales los electores expresan su voluntad política mediante votaciones populares que permiten la elección de sus representantes. ¿Cómo funciona el sistema electoral en Chile? Existen 3 sistemas electorales: la mayoría absoluta, el sistema binominal y la mayoría simple. El sistema de mayoría absoluta se aplica a las elecciones presidenciales. Este consiste en que si un candidato obtiene el 50% más 1 de los votos válidamente emitidos, se le declara como vencedor de la elección. ¿Qué sucede cuando no se obtiene la mayoría absoluta? Cuando no se alcanza la mayoría absoluta, se aplica una segunda vuelta, llevada a cabo 30 días después de efectuada la primera vuelta. Esta consiste en que se presentan los 2 candidatos que en la primera vuelta obtuvieron las 2 primeras mayorías. El sistema binominal se aplica para elecciones parlamentarias, es decir, para elegir diputados y senadores, pero en el año 2015 fue reemplazado por un sistema parlamentario de carácter
diputados y senadores y para ello se aplica el sistema electoral de coeficiente Gini, que funciona del siguiente modo. Se ordena de mayor a menor según la votación obtenida, luego se dividen los votos de cada lista, partido y candidato por el número de postulantes que compiten en... Por eso, chiquillos, es muy enredado, o sea, en pocas palabras, cada 4 años todos se acuerdan que hay elecciones, que vienen las presidenciales, las parlamentarias, pero nadie se acuerda y nadie comprende que el sistema electoral chileno es engorroso, es bastante complejo. Porque aquí no es voto a voto, primero se crean listas, dentro de cada lista tienen mínimo, pueden haber 5 representantes, de esos 5 representantes tenemos que pueden haber 10 por lista y hay 3 listas. Y obviamente por cada sector yo tengo que escoger por lo mínimo unos 2 o 3 representantes. Y ahí viene la pelea, que imagínense cuando la gente reclama que dicen que la papeleta electoral es más grande que un papelógrafo o que una cartulina. Porque por un puro sector pueden llegar a haber más de 50 postulantes. Entonces ahí la gente se enreda y dice, ¿por quién voto? ¿A quién voy a elegir? Por eso lamentablemente escogen casi siempre las mismas personas, porque la papeleta es tan grande y hay tanto nombre y tú no sabes quiénes son, vas a escoger el primer nombre, al que más conoces, al que más ubicas, o simplemente vas a ubicar a alguien por el partido político y siempre salen los mismos personajes. Y obviamente que en estas listas parlamentarias siempre van a salir los más antiguos, los más grandes en la primera parte y los otros van saliendo más atrás. Por eso el sistema electoral chileno no es tan sencillo. Antiguamente existía el binominal, que era más complejo todavía que el sistema que tenemos hoy en día, que es representativo, que supuestamente es voto a voto. Pero igual sigue siendo bastante complejo para entenderlo así como así. o circunscripción. El resultado de esta división se lista en orden decreciente, considerando el número de candidatos que se eligen en esa zona. Por último, el sistema de mayoría simple. Este se aplica para las elecciones municipales, o sea, para elegir alcaldes y concejales. Este consiste en que el candidato tenga la mayor cantidad de sufragios válidamente emitidos, excluyendo los votos en blanco nulos, se declarará como el vencedor de esta elección. Por eso, chiquillos, les digo, aquí para entender este sistema, cómo funciona, es bastante complejo, no es tan simple, porque antiguamente en Chile existía el binominal, y el sistema binominal no todos lo conocían tal cual era. Y el sistema binominal sí que es complejo de entender. Mira, aquí vamos a ver el sistema binominal, cómo era anteriormente, porque era una pelea enorme. Fue una pelea enorme poder sacarlo, porque el sistema binominal lo que dice es que van las mismas listas que yo les digo, exactamente lo mismo, pero la diferencia es que aquí no gana la persona, sino que ganaba la lista. Mira, aquí vamos a ver un poquito cómo funciona el binominal, que es un poco enredado de entender, pero hay que verlo para entender cómo es el asunto. Y algunos quieren que todavía vuelva al sistema binominal porque no les gustó el nuevo sistema, porque pierden. Mira, aquí lo van a entender. Es bien enredado. ¿Sistema binominal? En Chile existen diversos tipos de sistemas electorales, mayoría, porcentaje y binominal. El sistema binominal existe desde 1989. Se aplica para la elección de diputados y senadores. En ella, quienes se presentan al cargo deben realizar listas. En cada lista puede haber máximo 2 postulantes. Veamos casos concretos para ver cómo funciona el sistema.
En el caso 1, tenemos la presencia de 3 pactos o listas que postulan al cargo. En cada una de las listas tenemos 2 candidatos. El pacto 1 recibe el 50% de los votos, el pacto 2 el 30% de los votos y el pacto 3 el 20% de los votos. El sistema binominal ordena que se consideren los 2 pactos más votados. Por lo tanto, los candidatos más votados de los 2 pactos más votados serán elegidos. 35% y 18%, lo que en este caso corresponde también a la mayoría general. Pero veamos otro caso con la misma situación, donde los candidatos tienen diferentes porcentajes de votación. Como se deben elegir los candidatos más votados de los 2 pactos más votados, se elige el candidato con el 30% del pacto 1, el candidato con el 18% del pacto 2. Sin embargo, el candidato del pacto 1, que tenía un 20% de votos, no es elegido. Veamos un tercer caso. El pacto 1 recibe el 60% de los votos, el pacto 2 el 30% y el pacto 3 el 10%. Según el sistema binominal, cuando un pacto o lista dobla a la otra en votos, los 2 candidatos de esa lista son elegidos. En este caso, los 2 candidatos del pacto 1 tienen la mayoría general. Sin embargo, en el mismo caso, cuando los porcentajes de los candidatos son diferentes, el pacto 1 dobla al pacto 2. Aquí la gracia del sistema binominal, chiquillo, que muchos quieren que vuelvan, era porque como se vota por lista, porque aquí más allá del voto individual, es el voto por lista, como lo está explicando acá. Si el pacto 1 saca un 60, el pacto 2 un 30 y el pacto 3 un 10, obviamente la idea sería que del pacto 1 ganara el que tiene el 50%, del pacto 2 el que tiene el 22%. Pero no es así, ya que la lista del pacto 1 sacó más porcentaje que las otras 2 listas, gana completamente la lista número 1. O sea, ¿qué significa eso? Que esta lista, el que sacó 50%, arrastra consigo al Parlamento a su compañero. Por eso normalmente en estas listas parlamentarias, cuando se hacían estos sistemas de votación, siempre se colocaba a alguien muy popular y a alguien que nadie conociera porque sabía que podían perder, lo colocaban con alguien que iba seguro a ganador y lo pudiera arrastrar con él en este sistema binominal. Por eso le digo, es bastante medio enredado de entenderlo así como funcionaba el binominal. Obviamente ahora tenemos un sistema que se llama representativo, pero también va por lista. También acá en Chile le encanta ese tema medio complejo de las listas. Por lo tanto, los 2 candidatos del pacto 1 son elegidos. Un candidato del pacto 2 que obtuvo mayor votación que uno del pacto 1 no es elegido. Podemos ver entonces que el sistema binominal favorece las mayorías de partidos o coaliciones y no la de cada candidato en particular. No sé si se dan cuenta un poquito cómo funciona, que es medio complejo el sistema en Chile respecto a lo que es el sistema binominal, el sistema ahora que es representativo, y al final representativo entre comillas, porque también va el tema de las listas. Acá en Chile pesa mucho el tema de lo que es la lista o el conglomerado, por eso los independientes rara vez un diputado, un senador que se tira de forma independiente pueda ganar tan fácilmente. Porque acá, vuelvo a decirle, pesa la lista, es un enredo, nunca lo han querido arreglar, nunca han querido jugársela en el sentido de que los representantes, los parlamentarios ganen voto a voto. Tienen muy claro que el sistema representativo en Chile, político, generalmente está muy mal parado, muy mal enfocado, y inventan estos sistemas electorales bastante complejos que la gente no entiende así como así.
Ya, chiquillos, les reitero, recuérdense que me tienen que mandar el portafolio 9, la gente que tiene atrasados los portafolios de Cívica para que se pongan al día, tienen hasta el 30 de noviembre para enviar todo. Después ya no se va a recibir, no se va a recibir nada. Hay gente que ya está al día, que me ha mandado todos los trabajos, pero hay gente que no. Por eso lo reitero, para que se vayan poniendo al día y vamos a dejar la clase hasta acá. Ya, chiquillos, cuídense, nos vemos, que estén muy bien.